Sal de ahí ahora, ven, o te arrepentirás toda tu vida. La voz de mi esposa Rachel resonó a través del teléfono con una urgencia que nunca antes había escuchado. Estaba en la cocina de la casa de mi madre en Boston, ayudándola a preparar la cena del domingo para toda la familia. El aroma del pollo asado flotaba en el aire mientras mi hija de 6 años, Emma, jugaba con sus primos en la sala contigua. Era una tranquila tarde de otoño, exactamente como otras muchas que habíamos pasado allí. Rachel, ¿de qué estás hablando?, le pregunté, bajando la voz para no alarmar a mi madre. Estamos cenando en familia, como siempre. No me importa lo que estéis haciendo. Coge a Emma y ven a casa inmediatamente. No hagas preguntas, solo obedece. Me llamo Ben, tengo 32 años y, en 8 años de matrimonio, nunca había oído a mi esposa hablarme en ese tono. Rachel siempre había sido controladora, pero esto era diferente. Había algo parecido al pánico en su voz, mezclado con una autoridad que me hacía sentir como un niño al que regañan. «Ben, cariño, ¿va todo bien?», preguntó mi madre, al notar mi expresión confusa mientras mantenía el teléfono alejado de mi oído. Rachel estaba gritando algo sobre que no confiara en nadie de mi familia, que estaban intentando manipularme en su contra. Palabras que no tenían ningún sentido, teniendo en cuenta que ella siempre había tenido una relación cordial con todos ellos. «Mamá, Rachel quiere que vuelva a casa antes hoy», mentí suavemente, sin querer preocuparla con los extraños detalles de la llamada. Pero mientras hablaba, un recuerdo me golpeó como un rayo. La semana pasada, Rachel se había puesto visiblemente nerviosa cuando mencioné que mi hermano David, que trabaja como investigador privado, estaría presente en la cena de hoy. En ese momento, pensé que era solo su habitual aversión por las grandes reuniones familiares. Pero ahora... «Ben, ¿sigues ahí?». La voz de Rachel me devolvió la atención al teléfono. «Estoy aquí. Pero Rachel, tienes que explicarme qué está pasando. Me estás asustando». «No hay tiempo para explicaciones. Solo confía en mí y sal de ahí antes de que sea demasiado tarde». El tono de ella cambió a algo casi suplicante, como si estuviera desesperada. Miré por la ventana de la cocina y vi a David aparcando su coche en la calle. Había llegado antes de lo que esperábamos. «¿Está bien, Rachel?», preguntó mi madre de nuevo, esta vez con más insistencia. Asentí vagamente, pero mi mente estaba a 1000 por hora. ¿Por qué Rachel estaba tan desesperada por sacarme de allí justo cuando David iba a llegar? ¿Y por qué parecía tener tanto miedo de que hablara con mi propia familia? «Está bien, Rachel. Voy a recoger a Emma y volvemos a casa». «Gracias», suspiró ella con alivio. «¿Y Ben? No le digas nada de nuestra conversación. ¿Lo prometes?». La línea se quedó en silencio antes de que pudiera responder. Guardé el teléfono en el bolsillo, pero mi mente seguía procesando los extraños detalles. Rachel siempre había sido reservada sobre su pasado, pero últimamente se había vuelto casi paranoica con la privacidad. Cambios constantes de contraseña en el teléfono, conversaciones en voz baja que cesaban cuando entraba en la habitación y ahora esta reacción extrema a la presencia de mi hermano. Fui al salón a buscar a Emma, que estaba construyendo un castillo de legos con sus primos de 5 y 7 años. Sus risas inocentes contrastaban drásticamente con la tensión que sentía crecer en mi pecho. «Emma, cariño, tenemos que irnos a casa un poco antes hoy». «Ah, papá, ¿puedo quedarme un poco más? Aún no he terminado mi castillo». Miré a mi hija, tan feliz y despreocupada, y me invadió una oleada de protección. Fuera lo que Rachel estuviera ocultando, tenía que descubrirlo, no solo por mí, sino también por Emma. «Está bien, 15 minutos más», decidí, desobedeciendo directamente las órdenes de mi esposa. Era una decisión pequeña, pero sentí que era el primer paso hacia algo mucho más grande. Mientras veía a Emma jugar, una pregunta resonaba en mi mente. Si Rachel no tenía nada que ocultar, ¿por qué estaba tan desesperada por mantenerme alejado de David? Si te está gustando esta historia y quieres descubrir los oscuros secretos que Rachel estaba ocultando, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que descubriría en los siguientes 15 minutos cambiaría no solo mi matrimonio, sino toda mi comprensión sobre con quién me había casado realmente. David llamó a la puerta exactamente 3 minutos después de los 15 que le había prometido a Emma. Su expresión era más seria de lo normal para una cena de domingo, y llevaba una carpeta de cuero marrón que reconocí de sus casos más complejos. «Ven, tenemos que hablar», dijo él, abrazando brevemente a nuestra madre antes de apartarme a un lado. «Es sobre Rachel». Se me revolvió el estómago. «¿Qué has descubierto?».
¿Recuerdas cuando me pediste que investigara los antecedentes de ella hace unos meses? Cuando estaban discutiendo sobre el traslado de Emma a esa escuela privada tan cara. Lo había olvidado por completo. Rachel insistía en matricular a Emma en una escuela que costaba casi $40,000 al año, pero siempre evitaba explicar cómo íbamos a pagarlo. Cuando le pregunté por sus finanzas, ella tuvo un ataque histérico sobre no confiar en ella y intentar controlarla. Sí, pero dijiste que no encontraste nada sospechoso. Porque en ese momento no había nada. Pero esta semana hemos recibido una pista interesante. David abrió la carpeta y sacó varias fotografías. ¿Reconoces a esta mujer? Era Rachel, pero con el pelo teñido de rubio platino y gafas de sol, entrando en un elegante edificio en el centro de Boston. La fecha en la esquina inferior derecha indicaba que la foto había sido tomada el martes pasado, cuando ella dijo que estaba visitando a su madre enferma en Providence. Ben, tu esposa no estaba cuidando a su madre. Estaba reuniéndose con un abogado especializado en divorcios. Uno de los más caros de la ciudad. Mi visión se nubló por un momento. ¿Divorcio? ¿Pero por qué? No tenemos problemas graves. Al parecer, ella sí. Y hay más. David me mostró una segunda foto. Este es el aparcamiento del mismo edificio, 2 horas después. Rachel saliendo con un hombre que hemos identificado como Marcus Wellington. El nombre me sonaba, pero no conseguía situarlo. Ben, Marcus Wellington es el exmarido de tu compañera de trabajo, Sarah Chen. ¿Recuerdas cuando Sarah pasó por ese horrible divorcio el año pasado? Cuando perdió la custodia de sus hijos y casi toda la herencia familiar. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. Sarah había llegado al trabajo llorando varias veces, contando cómo su exmarido había manipulado el sistema legal en su contra. Cómo él había plantado pruebas falsas, sobornado a testigos y convertido cada aspecto de su vida en un arma contra ella en el tribunal. Rachel conoce a Marcus desde hace al menos 6 meses, continuó David. Hay registros de encuentros regulares, transferencias bancarias, y lo más preocupante, ella ha abierto cuentas en diferentes bancos utilizando su apellido de soltera. Cuentas que tú no conoces. Mi madre apareció en la puerta de la cocina. Niños, la cena está casi lista. ¿Dónde está Emma? Está jugando en el salón, mamá. Danos unos minutos más. Cuando se retiró, David me mostró una tercera fotografía. Rachel y Marcus en un restaurante, con documentos esparcidos sobre la mesa entre ellos. Ella sonreía de una forma que no había visto en meses. Ben, basándonos en los patrones que hemos visto en otros casos, creemos que Rachel está llevando a cabo lo que llamamos un divorcio estratégico. Lleva meses, posiblemente años, construyendo un caso contra ti. Las peleas por el dinero, la paranoia sobre tu familia, las acusaciones de que somos manipuladores. Todo está siendo documentado y distorsionado para pintarte como un marido controlador. Pero eso no tiene sentido. Nunca he sido controlador. Siempre la he dejado tomar sus propias decisiones. Exacto. Y por eso funciona. Ella está reescribiendo su historia juntos, creando un patrón ficticio de abuso emocional. Es probable que haya grabado la llamada de hoy. Su urgencia, para que salieras de casa de tu madre, puede interpretarse como un comportamiento obsesivo o agresivo. Mi mente comenzó a repasar los últimos meses. Los cambios repentinos de planes, las discusiones sobre cosas insignificantes que ella insistía en convertir en grandes confrontaciones, la forma en que siempre mencionaba testigos cuando teníamos cualquier desacuerdo. Ella también está preparando a Emma para lo que se avecina, añadió David, con voz más grave. Conversaciones sobre cómo papá a veces se enfada, o papá no entiende los sentimientos de las mujeres. Pequeñas semillas que, en un contexto legal, pueden presentarse como prueba de un entorno tóxico. Me senté pesadamente en una silla de la cocina. ¿Cuánto tiempo tiene? Basándome en los patrones, diría que presentará los papeles en 2 o 4 semanas. Probablemente después de algún incidente que ella misma creará para justificar una orden de restricción temporal. Orden de restricción. Ben, tienes que entenderlo. Ella no solo está planeando divorciarse. Está planeando destruirte. La custodia completa de Emma, la pensión alimenticia máxima, la división desproporcionada de los bienes y tu reputación completamente arruinada en la comunidad. Cogí mi teléfono y miré los mensajes no leídos. 3 llamadas perdidas de Rachel en los últimos 20 minutos, cada una más urgente que la anterior. Ella sabe que estás aquí, me di cuenta. Por eso está tan desesperada.
Ha descubierto que estabas investigando. Es probable. Marcus Wellington tiene contactos en el departamento. No les habría costado mucho descubrir que estaba haciendo preguntas. Emma apareció en la puerta de la cocina, con sus grandes ojos curiosos. Papá, ¿por qué estás triste? ¿Y por qué el tío David ha traído trabajo para cenar? Forcé una sonrisa. No te preocupes, princesa. Solo son conversaciones aburridas de adultos. Pero mientras ella volvía a sus juguetes, David me mostró una última fotografía. Rachel y Marcus frente a una casa que nunca había visto antes. Una casa con un jardín donde Emma podría jugar, una piscina en la parte trasera y un patio perfecto para barbacoas familiares. Ven, ella no solo está planeando dejarte, está planeando sustituirte. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de texto de Rachel. Ven, si no vienes a casa ahora mismo, iré a buscar a Emma yo misma. No me obligues a hacerlo. Le mostré el mensaje a David. Él negó con la cabeza gravemente. Esa es la primera amenaza documentada. Si no respondes inmediatamente, ella pasará al siguiente nivel. Y si respondes a la defensiva o con preguntas, lo interpretará como una agresión. Entonces estoy atrapado. No. Estás informado. Y la información es poder. David cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Ven, tienes que tomar una decisión ahora mismo. Puedes volver a casa, seguir siendo el marido ingenuo que ella necesita que seas durante unas semanas más y luego ser tomado completamente por sorpresa cuando ella destruya tu vida. O puedes empezar a jugar un juego que ni siquiera sabías que estaba en marcha. Mi teléfono volvió a sonar. Era Rachel. David me hizo un gesto para que no contestara. Cada decisión que tomes a partir de este momento se utilizará en tu contra o a tu favor. No hay término medio. Ella ha convertido tu matrimonio en un campo de batalla estratégico. La pregunta es, ¿vas a seguir siendo un blanco o te convertirás en un jugador? Miré por la ventana de la cocina, donde Emma jugaba inocentemente en el jardín de la abuela, completamente ajena al hecho de que su vida familiar estaba siendo sistemáticamente desmantelada por su propia madre. El teléfono dejó de sonar. Luego volvió a sonar. Voy a contestar, decidí. Pero esta vez, voy a empezar a prestar atención a cada palabra que ella diga. David sonrió por primera vez desde que llegó. Ahora estás pensando como un investigador. Pero lo que aún no sabía era que Rachel había empezado a jugar a este juego mucho antes de que yo descubriera que existía. Y sus siguientes jugadas serían más devastadoras que cualquier cosa que David y yo pudiéramos imaginar. Contesté la llamada con una calma que no sentía. Hola, Rachel. Lo siento, estaba ayudando a mi madre con la cena. Ven, por el amor de Dios, ¿dónde estabas? Llevo 20 minutos llamándote. Su voz estaba cargada de una histeria que ahora reconocía como calculada. Tienes que venir a casa ahora mismo. Emma tiene fiebre y te está pidiendo. Miré por la ventana, donde Emma jugaba alegremente en el jardín con sus primos, claramente sana y radiante. ¿Emma tiene fiebre? Ella parece estar bien aquí. ¿Bien? Ven, nuestra hija está enferma y tú estás cuestionando mi palabra. ¿Qué clase de padre eres? David lo estaba escuchando todo, asintiendo con la cabeza con expresión de reconocimiento. Me hizo un gesto para que pusiera el teléfono en altavoz. Rachael, voy a terminar de ayudar a mi madre y luego volvemos. Serán alrededor de las 7. No. Venid ahora mismo o iré a buscar a Emma personalmente. Y no será nada bonito. Ven. No me obligues a montar una escena delante de tu familia. La amenaza era clara. Ella vendría aquí, montaría un escándalo y luego lo utilizaría como prueba de que yo había puesto a Emma en una situación traumática. Está bien, Rachel. Ya vamos. ¿Y ven? No le digas nada de nuestra conversación a nadie. No quiero que Emma se preocupe. Colgué el teléfono y David inmediatamente comenzó a hablar. Ella está escalando. Enfermedad falsa de la niña, amenazas de confrontación pública, aislamiento de la familia. Esto es sacado del manual. Manual. Manipulación psicológica básica. Está probando hasta dónde puede llegar contigo, documentando tus reacciones para usarlas en el futuro. Fui a buscar a Emma, que protestó enérgicamente por tener que dejar de jugar. Pero papá, no quiero irme todavía. La abuela dijo que podríamos hacer galletas después de cenar. Lo sé, princesa. Pero mamá está preocupada por ti.
¿Preocupada? ¿Por qué? David se acercó discretamente. Emma, ¿has hablado con mamá sobre los fines de semana aquí en casa de la abuela? Sí. Ella siempre pregunta si habláis mal de ella cuando ella no está aquí. Se me revolvió el estómago. ¿Y tú qué le respondes? Le digo que nunca habláis de ella. Pero ella dice que eso es imposible, que los adultos siempre hablan mal unos de otros. Emma hizo una pausa. Papá, ¿por qué mamá siempre se pone triste cuando le digo que me lo he pasado bien aquí? David y yo intercambiamos una mirada significativa. Rachel estaba sembrando semillas de paranoia y conflicto familiar en la mente de una niña de 6 años. Emma, ¿puedes ayudarme con algo?, le pregunté, arrodillándome para estar a su altura. Cuando lleguemos a casa, fíjate si mamá parece realmente preocupada porque estés enferma, o si parece más preocupada por otras cosas. Como un juego. Exacto. Como un juego de observación. Mientras metía a Emma en el coche, David me apartó a un lado. Ven, tienes que entender que esto va a empeorar mucho antes de mejorar. Rachel interpretará cualquier resistencia por tu parte como hostilidad. Ella provocará peleas, creará dramas y luego utilizará tu reacción como prueba en tu contra. Entonces, ¿qué hago? Documenta todo. Graba las conversaciones si es posible. Anota fechas, horas, testigos. Y lo más importante, no reacciones emocionalmente. Sé siempre el padre tranquilo y racional. ¿Y si ella realmente intenta quitarme a Emma? Entonces estarás preparado. Porque, a diferencia de ti, ella no sabe que has descubierto el juego. El camino de vuelta a casa fue silencioso. Emma se había quedado dormida en el asiento trasero y yo estaba procesando la magnitud de lo que había descubierto. Rachel no solo estaba planeando un divorcio, sino la destrucción sistemática de mi vida. Cuando llegamos a casa, Rachel estaba esperando en la puerta, con una expresión de preocupación maternal perfectamente ensayada. Emma, cariño, ¿cómo te encuentras?, preguntó, tocando dramáticamente la frente de nuestra hija. Estoy bien, mamá. No estoy enferma. Por una fracción de segundo, la máscara de Rachel se deslizó. Vi un destello de irritación antes de que ella recuperara la expresión. A veces los niños no se dan cuenta cuando se están poniendo enfermos, dijo, lanzándome una mirada acusadora. Deberías haberla traído a casa antes. A mí me parece perfectamente sana. Claro que lo parece. Nunca prestas atención a los detalles cuando se trata de nuestra hija. Y ahí estaba. La primera provocación documentada. Si respondía con ira, ella tendría su prueba. Si la ignoraba, ella escalaría. Tienes razón, respondí con calma. Prestaré más atención. Gracias por cuidar de ella. La expresión de Rachel mostró una confusión momentánea. Ella estaba esperando una pelea y yo me había negado a participar. Voy a bañar a Emma y acostarla, dije, cogiendo a nuestra hija de la mano. No, yo me encargo. Ya has hecho suficiente hoy. Rachel, siempre ayudo con la rutina de Emma. ¿Por qué iba a cambiar eso hoy? Porque estabas más preocupado por tu familia que por tu propia hija enferma. Emma miró entre nosotros, claramente confundida. Mamá, no estoy enferma. Me encuentro bien. Ve a tu habitación, Emma. Los adultos tenemos que hablar. Cuando Emma subió las escaleras, Rachel se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Era fría, calculadora y completamente desprovista de amor. No sé a qué juego crees que estás jugando, ven, pero no va a funcionar. Descubrirás que soy mucho más inteligente de lo que crees. No estoy jugando a ningún juego, Rachel. Solo intento ser un buen padre y un buen marido. ¿Un buen marido?, se rió sin humor. No tienes ni idea de lo que es ser un buen marido. Pero no te preocupes. Pronto ya no tendrás que fingir. Ella subió las escaleras, dejándome solo en la sala con el peso de sus palabras. Por primera vez, Rachel había mostrado abiertamente sus verdaderas intenciones. Cogí mi teléfono y abrí la aplicación de grabación. A partir de ahora, cada conversación quedaría documentada. Cada provocación, cada manipulación, cada intento de pintarme como el villano. ¿Ella quería jugar? Perfecto. Pero ahora, a diferencia de los últimos meses, yo conocía las reglas. Y, a diferencia de Rachel, yo no tenía nada que ocultar. Cada grabación, cada documento, cada prueba que recopilara sería absolutamente cierta.
Ella había convertido nuestro hogar en un campo de batalla. Pero los campos de batalla funcionan en ambos sentidos. Mientras escuchaba los sonidos amortiguados de una discusión entre Rachel y Emma arriba, nuestra hija claramente protestando por un baño que no necesitaba, comencé a tomar mi primera nota. Domingo, 7:15 de la noche. Rachel mintió sobre que Emma estaba enferma para obligarme a volver a casa antes. Era solo el comienzo. Porque si Rachel quería reescribir la historia de nuestro matrimonio, yo me aseguraría de que la versión verdadera quedara perfectamente documentada. Durante las 2 semanas siguientes, me convertí en un meticuloso estudiante de mi propia esposa. Cada conversación era una lección de manipulación psicológica, cada provocación una prueba más para mi creciente colección de evidencias. Rachel había intensificado sus tácticas. El lunes, ella canceló abruptamente la clase de piano de Emma, alegando que yo estaba descuidando las responsabilidades financieras de la familia. Cuando le pregunté, ella estalló en un llanto teatral sobre cómo nunca la apoyaba en sus decisiones. Lo grabé todo. El martes, invitó a la vecina, la señora Martínez, a desayunar. Durante toda la conversación, Rachel se refirió a mí como mi exmarido, repetidamente, corrigiéndose con un «lo siento», mi marido, acompañado de risas nerviosas. Cuando la señora Martínez preguntó si todo iba bien, Rachel suspiró dramáticamente y dijo, «A veces es difícil cuando tu pareja no es capaz de madurar emocionalmente, ¿sabes?». Yo estaba escondido en la escalera, grabando cada palabra. El miércoles, David me llamó con un descubrimiento inquietante. «Ben, he conseguido acceso a los registros bancarios que me autorizaste a investigar. Rachel no solo se está preparando para el divorcio. Ella ha estado transfiriendo sistemáticamente dinero de la cuenta conjunta a cuentas personales durante los últimos 6 meses. ¿Cuánto? $87,000 hasta ahora. Pequeñas cantidades, de $300 a $500 cada vez, para no levantar sospechas. Pero sumadas. Ella está literalmente robando nuestro dinero para pagar a los abogados que va a usar contra mí». «Exacto. Y Ben, hay más. Ha contratado a un investigador privado para que te siga. Alguien te hizo fotos la semana pasada cuando fuiste a recoger a Emma al colegio. Se me heló la sangre. ¿Por qué me haría seguir? Probablemente intentando encontrar algún comportamiento que pueda interpretarse como sospechoso. Quizás incluso provocar situaciones en las que parezcas inestable o agresivo». Esa noche probé una teoría. Cuando Rachel llegó a casa del trabajo, mencioné casualmente que estaba pensando en salir con unos amigos el viernes. «¿Amigos?», preguntó ella, con un tono de sospecha instantánea. «¿Qué amigos? No tienes amigos, Ben». «Claro que tengo amigos. Tom, del trabajo, y quizá invite a la gente del gimnasio». «Me estás mintiendo». Su voz subió varios tonos. «Estás planeando engañarme, ¿verdad? Por eso de repente necesitas tiempo con tus amigos». «Rachel, solo». «No me mientas», gritó ella, golpeando la mesa con tanta fuerza que Emma apareció en la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Por qué grita mamá?», susurró Emma. «Vete a tu habitación, Emma», ordenó Rachel sin siquiera mirar a nuestra hija. «Los adultos estamos hablando». «De hecho, Emma, ven aquí», dije con calma, extendiendo los brazos. «No hay nada que temer. Mamá y papá solo están hablando de los planes para el fin de semana». Emma corrió a mis brazos y sentí que Rachel me lanzaba una mirada fulminante. «No uses a nuestra hija como escudo emocional, Ben». «No estoy usando a nadie como escudo. Estoy siendo un padre presente cuando nuestra hija está asustada. Estás tratando de hacerme quedar como la villana delante de ella». Y ahí estaba. La acusación que ella usaría después, que yo manipulaba a Emma en su contra. Excepto que esta vez, había dejado mi teléfono grabando en la encimera de la cocina. Rachel se dio cuenta de mi calma y eso la irritó aún más. «Has cambiado, Ben. Estás diferente en las últimas semanas. Más frío. Más calculador. Quizás solo estoy prestando más atención». «¿Atención a qué?». «A los patrones». Ella se quedó callada por un momento, claramente procesando lo que había dicho. «¿Qué patrones?». «Nada en concreto. Solo patrones». Esa noche, después de que Emma se fuera a dormir, Rachel intentó un enfoque diferente. Entró en la habitación con su camisón de seda rojo, el mismo que solía ponerse cuando quería que me olvidara de alguna pelea. «Ben, siento lo de antes.
Estaba estresada por el trabajo y acabé descargándome contigo. No pasa nada, Rachel. Sí pasa. Sé que pasa. Ella se sentó en la cama a mi lado. Quizás deberíamos hablar de nuestros problemas. Quizás incluso ir a terapia de pareja. Era una trampa obvia. La terapia de pareja sería otro escenario en el que ella podría construir su narrativa de que yo era el problema. Otro profesional que escucharía su versión ensayada de los hechos. ¿Crees que sería útil? Creo que nos vendría bien una perspectiva externa. Alguien que nos ayude a entender dónde estamos fallando. ¿Dónde estamos fallando? Bueno, dudó ella, siento que has estado distante últimamente. Menos comunicativo. A veces siento que me estás ocultando algo. La ironía era impresionante. La persona que había estado planeando en secreto mi destrucción durante meses me estaba acusando de guardar secretos. Si quieres concertar una cita, iré, dije finalmente. ¿En serio? Ella pareció genuinamente sorprendida. Claro, quizás sea realmente útil. Lo que Rachel no sabía era que David me había puesto en contacto con una terapeuta que tenía experiencia en casos de manipulación psicológica. La doctora Patricia Williams había trabajado con víctimas de abuso emocional durante 15 años, y lo que es más importante, sabía reconocer las tácticas que Rachel estaba utilizando. Si realmente estás comprometido con esto, Ben, tengo que decirte algo, continuó Rachel. Últimamente he estado preocupada por ti. Tu temperamento, tu paranoia con mi familia, la forma en que tratas a Emma cuando estás frustrado. ¿Mi temperamento? Has estado más agresivo, más controlador. Ayer, cuando Emma derramó jugo sobre la mesa, te enfadaste visiblemente. No era cierto. Emma había derramado zumo y yo simplemente había cogido papel de cocina para limpiar. Pero ahora Rachel estaba reescribiendo el recuerdo, creando una narrativa en la que yo era un padre temperamental. No recuerdo haberme enfadado. Exacto. Ese es parte del problema. No te das cuenta de cómo tu comportamiento afecta a nuestra familia. Era genial, de una forma enfermiza. Ella me estaba acusando de comportamientos que nunca habían ocurrido, y cuando yo lo negaba, eso se convertía en evidencia de que yo no tenía conciencia de mí mismo. Quizás tengas razón, dije, decidiendo probar hasta dónde llevaría ella esto. Quizás necesite trabajar en mi temperamento. Me alegra que puedas admitirlo, Ben. Es el primer paso. Ella se inclinó para besarme y, por primera vez en nuestro matrimonio, sentí repugnancia. No era amor, ni ira, sino un rechazo visceral hacia la persona que había compartido mi cama durante 8 años. Voy a darme una ducha, anuncié, levantándome. Ben, ¿todavía me quieres? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento, busqué en mi corazón cualquier rastro del sentimiento que una vez había definido mi existencia. Amo la familia que hemos construido juntos, respondí con honestidad. Eso no es lo mismo. No, no lo es. Ella asintió lentamente, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. En la ducha, dejé que el agua caliente lavara la sensación de suciedad que se había acumulado no solo esa noche, sino a lo largo de meses de sutil manipulación. Rachel había convertido nuestro hogar en un campo de batalla psicológico, y yo había sido un soldado desarmado. Pero ya no. Cuando salí del baño, Rachel ya estaba durmiendo. O fingiendo dormir. Cogí mi teléfono y vi un mensaje de David. Reunión mañana a las 2 de la tarde. Tengo más información sobre Marcus Wellington. No vas a creer lo que he descubierto. Si estás siguiendo esta historia de traición y manipulación, y quieres descubrir los secretos devastadores que David había descubierto sobre el hombre que estaba ayudando a Rachel a destruirme, no olvides suscribirte al canal. Puse el teléfono en silencio y me tumbé en la cama, manteniéndome lo más lejos posible de Rachel. Mi mente estaba llena de posibilidades, pero una cosa estaba clara, la guerra que Rachel había iniciado estaba a punto de librar su primera batalla real. Y esta vez, yo estaría armado. La reunión con David a la tarde siguiente lo cambió todo. Él había descubierto algo que ni siquiera yo podría haber imaginado. Ben, Marcus Wellington no es solo un abogado especializado en divorcios, comenzó David, esparciendo documentos sobre la mesa de su oficina. Es un criminal. ¿Cómo es eso? ¿Recuerdas cuando te dije que él destruyó a Sarah Chen en el divorcio? Bueno, no solo utilizó tácticas legales cuestionables. Literalmente plantó pruebas falsas, incluyendo drogas en el coche de ella y fotografías comprometedoras en su ordenador. Se me heló la sangre. Eso es ilegal.
Por completo. Sara nunca lo supo, pero tenemos pruebas de que Marcus soborna a investigadores privados para fabricar pruebas. Tiene un plan que lleva años funcionando. David mostró una foto. Este es Jake Morrison, un investigador privado que trabaja con Marcus. Lo arrestaron la semana pasada por allanamiento de morada y falsificación de documentos. ¿Y qué tiene eso que ver con Rachel? Morrison lo confesó todo a cambio de un acuerdo. Admitió que Marcus lo contrató para sabotearte. Ben, ¿recuerdas los neumáticos pinchados el domingo? No fueron adolescentes. Fue Morrison, siguiendo órdenes de Marcus. La realidad me golpeó como un rayo. Están colocando pruebas contra mí. Exacto. Y hay más. Morrison dijo que Marcus y Rachel planean drogarte durante una pelea fingida y luego llamar a la policía alegando violencia doméstica. Con tú bajo los efectos de las drogas, sería imposible demostrar tu inocencia. Sentí náuseas. ¿Cuándo? Esta noche. Rachel provocará una discusión sobre Emma, drogarán tu bebida y luego llamarán a la policía diciendo que la has amenazado físicamente. Cogí mi teléfono. Tengo que cancelar mis planes de ir a casa. No. Vas a ir a casa, pero armado con información que ellos no saben que tienes. David sonrió. Morrison ha accedido a llevar un micrófono y grabar la conversación con Rachel esta tarde. Tendremos a ella admitiendo todo el plan. A las 6 de la tarde, estaba sentado en la cocina de mi casa, viendo a Rachel preparar la cena con una normalidad aterradora. Ella tarareaba una canción mientras cortaba verduras, como si no estuviera planeando destruir mi vida en cuestión de horas. Ben, ¿quieres vino con la cena? He abierto una botella de ese que te gusta. Claro, gracias. Ella me sirvió una generosa copa de vino tinto. Sabía que estaba drogado, pero lo bebí de todos modos. David me había dado un antídoto que neutralizaría cualquier cosa que ella pusiera en la bebida. Rachel, tenemos que hablar de algunas cosas. ¿De qué? Preguntó ella, sin volverse del fregadero. De Marcus Wellington. Ella dejó de lavar los platos. Por un momento, el único sonido en la cocina fue el goteo del grifo. No sé de qué estás hablando. Claro que lo sabes. Igual que sabes de los $87,000 que transferiste de nuestra cuenta conjunta. Ella se giró lentamente, todavía sosteniendo un cuchillo para cortar verduras. Me has hecho seguirte. No ha hecho falta. No has sido muy cuidadosa. Ben, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar por qué contrataste a un investigador para que me siguiera? ¿O por qué planeaste drogar mi bebida esta noche y llamar a la policía? Su rostro se puso pálido. No sabes de lo que estás hablando. Jake Morrison ya lo ha confesado todo, Rachel. Me ha contado el plan de esta noche, lo de las pruebas falsas, todo. Ella soltó el cuchillo y se apoyó en la encimera. Esto es una locura. Estás paranoico. ¿Y yo? ¿O es que estás desesperada porque has descubierto que sé la verdad? Rachel intentó recuperar la compostura. Ben, estás actuando de forma muy extraña. Quizás deberíamos llamar a alguien para que nos ayude. Buena idea. Llamémosle. Cogí mi teléfono. Hola, David. ¿Puedes venir aquí? Trae las grabaciones. No, gritó Rachel, intentando quitarme el teléfono. No lo entiendes. Lo hice por Emma. No eres un buen padre para ella. ¿No? ¿O es que necesitabas una justificación para tu traición? Yo no he traicionado a nadie. Tú me has descuidado durante años. Siempre trabajando, siempre con tu familia, nunca conmigo. ¿Y entonces decidiste destruirme sistemáticamente? Decidí protegerme, gritó ella. Proteger a mi hija de un hombre que nunca ha dado prioridad a la familia. Emma apareció en la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué estáis gritando? Rachel cambió inmediatamente de actitud. Emma, cariño, papá está siendo muy cruel conmigo. ¿Puedes irte a tu habitación? No, Emma. Quédate aquí. Me arrodillé frente a mi hija. Papá y mamá están teniendo una conversación importante de adultos. Pero no tienes por qué tener miedo. No uses a nuestra hija en mi contra, siseó Rachel. No estoy utilizando a nadie contra ti. Solo estoy siendo sincero. Sonó el timbre. David había llegado con las grabaciones, y lo que era más importante, con dos policías que estaban investigando la estafa de Marcus Wellington. Rachel Johnson,
está arrestada por conspiración para cometer fraude y falsificación de pruebas, anunció uno de los policías al entrar en la cocina. Rachel me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era ira ni desesperación. Era la fría percepción de que había perdido por completo. «Lo sabías», susurró ella. «Desde el domingo, lo sabías». Sabía que algo andaba mal. Me tomó tiempo descubrir cuán mal. Mientras le ponían las esposas a Rachel, ella miró a Emma, que estaba agarrada a mis piernas. «Emma, ¿recuerdas lo que mamá siempre decía? Que a veces papá se enfada». «Papá no está enfadado, mamá. Está triste». Y por primera vez en meses, vi a Rachel verdaderamente sorprendida. Mi hija de 6 años había visto a través de todas las manipulaciones. «Ven», dijo Rachel mientras se la llevaban hacia la puerta, «esto no ha terminado». «Sí», respondí con calma. «Ha terminado». Pero lo que ella no sabía era que su confesión completa había sido grabada por los policías. Y que Marcus Wellington ya estaba siendo arrestado en ese mismo momento, en su elegante oficina en el centro de Boston. El juego que ella había comenzado finalmente llegaría a su fin. Pero no de la forma que ella había planeado. 6 meses después, estaba sentado en el banco del parque donde Emma y yo hacíamos nuestros picnics dominicales, observando a mi hija jugar en el parque con una alegría que no había visto en mucho tiempo. Rachel fue condenada a 3 años de prisión por conspiración, fraude y falsificación de pruebas. Marcus Wellington recibió 5 años y le fue revocada permanentemente su licencia para ejercer la abogacía. Su plan había destruido al menos 12 familias a lo largo de 4 años. «Papá, mira lo alto que puedo llegar en el columpio», gritó Emma, con su cabello castaño ondeando al viento. «Ya lo veo, princesa. Estás volando». David se acercó con 2 cafés y se sentó a mi lado. «¿Cómo lo está llevando ella?» «Mejor de lo que esperaba. La terapia le está ayudando». Cogí el café caliente. «Me ha preguntado si mamá volverá a casa algún día». «¿Y qué le has dicho?» «La verdad adaptada a su edad. Que mamá tomó malas decisiones y necesita aprender de ellas». Respiré hondo. Me preguntó si era culpa suya. Los niños siempre se culpan a sí mismos. Le expliqué que algunas personas se enferman de la mente y del corazón y hacen daño a quienes deberían proteger. Hice una pausa, observando a Emma hacer amistad con otro niño. Ella dijo que espera que mamá se mejore para ser una buena persona cuando salga. Una mujer se acercó al parque, buscando a su hijo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella sonrió tímidamente. «Perdón por molestar. ¿Eres Ben Johnson? El tipo que expuso ese fraude legal». «Soy yo». Quería darle las gracias. Mi exmarido utilizó a los mismos abogados contra mí. Perdí la custodia de mis hijos por las mentiras que difundieron. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Pero con las pruebas que ustedes descubrieron, pude demostrar mi inocencia. Mis hijos volvieron a casa la semana pasada. ¿Cómo se llama? Sarah Chen. Mi corazón se aceleró. Era la compañera de trabajo cuyo caso nos había alertado sobre Marcus Wellington. «Sarah, me gustaría que conocieras a mi hermano David. Él está montando una empresa de consultoría y busca profesionales con experiencia». Esa noche, después de acostar a Emma, me senté en mi escritorio y abrí el portátil. Había decidido escribir una guía sobre los signos de manipulación psicológica en las relaciones. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Rachel desde la cárcel. «Ben, sé que no tengo derecho, pero necesito pedirte perdón. La terapia aquí me ha ayudado a comprender que estaba repitiendo patrones de mi infancia. Mi madre me enseñó que los hombres eran enemigos. ¿Puedes decirle a Emma que la quiero?» Respiré hondo antes de responder. «Ella sabe que la quieres, Rachel. Y ella todavía tiene la esperanza de que te conviertas en una persona mejor». Emma apareció en la puerta de la oficina. ¿Era mamá? «Sí. Está mejor. Lo está intentando». Emma asintió con una madurez impresionante. «¿Puedo escribirle una carta? Quiero decirle que todavía la quiero, pero que estoy contenta de que me hayas protegido». Abracé a mi hija, dándome cuenta de que había aprendido la lección más importante, que amar a alguien no significa aceptar comportamientos destructivos. 3 meses después, la historia apareció en la portada del Boston Herald. Padre soltero denuncia una trama que destruía familias. El artículo incluía recursos para víctimas de manipulación psicológica y números de ayuda. Hoy, Emma toca el piano los domingos por la mañana,
hacemos picnics en el parque y nuestra casa está llena de risas. David se casó con Sara el año pasado y son los tíos más cariñosos que Emma podría tener. La última vez que visité la tumba de mi padre, llevé a Emma conmigo. Ella puso flores que había recogido en el jardín y dijo: «Abuelo, gracias por enseñar a papá a ser fuerte, pero también amable». En ese momento, comprendí que la verdadera victoria no estaba en la caída de Rachel, sino en la protección de Emma y en la construcción de una nueva vida basada en la honestidad y el amor incondicional. Si estás sufriendo manipulación psicológica o conoces a alguien que le está sufriendo, debes saber que hay esperanza. Hay recursos disponibles y personas dispuestas a ayudar. No olvides suscribirte al canal para ver más historias de superación y transformación. Cuando la gente me pregunta cómo encontré la fuerza para afrontar todo, solo señalo a Emma jugando en el jardín y digo: cuando tienes algo tan precioso que proteger, descubres que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas.